This is Lalo y esto un vídeo del coronavirus. Bye bye, Chuy Senti. En el episodio de hoy te comento las medidas que está implementando China para controlar el desarrollo del virus, para animar a su gente, y yo sigo esperando la llamada para ver si puedo conseguir las máscaras gubernamentales. ¡Quédate! Los parques, uno de los lugares de intercambio social chinos por antonomasia, están cerrados. No es que sea una barrera muy física, pero bueno, la gente se pone ahí. Dime, ¿cuál se llama Yoshi? Yoshi. 这个是跑得快的游戏。现在那个公园关门了。关门了。什么时候开门？早了。 现在不开门喽，可以去哪里玩？没地方玩喽。好了，注意安全。哎呀，我走了。好，拜拜。为什么那个公园关门了？外面有病嘛。外面有病。Pues justo ese parque es el mismo parque que podéis ver en el primer vídeo del coronavirus, en el que estaban tranquilamente jugando a las cartas antes de que lo cerraran. Que bueno, a lo que voy, no es un cierre físico, pero sí es un cierre psicológico, podríamos llamarlo, ¿no? ¿Ni zai que Mao Zi chi de ma? 一天2次。让我扛。看到有猫，这是猫粮。 Bueno, ella también le está dando de comer a los gatos, no soy solo yo, como veis. Ni ren ce ma hao. 不是人好，你人好这也有一条生命，对吧？你总归要给他们吃一点的。对，现在没有人在外面，没有人给他们吃。不给他们吃啊，人家还要赶他们，还要打他们呢，对吧？谢谢你，不要钱，你人好。 一天的呀。 El síntoma más común en todos los infectados con el virus es la fiebre. Entonces, China lo que está haciendo es... Uy, cuidado con el bus. Pasé. Entonces, China lo que está haciendo es, en todos los sitios, como en este, a la entrada, es revisar y medir la fiebre. En el metro, en las urbanizaciones, en correos y demás. Si alguna persona tuviera fiebre más de 37 grados, pues activa un protocolo. ¿Esa persona con quién ha estado? Hace una escala para ver cuál es el foco. Y así, cuanto antes, cortar la infección y aislar a las personas infectadas. Es lo que se consigue con esa rápida acción. El 90% de las viviendas se encuentran dentro de urbanizaciones. Acceder a la vivienda hay que entrar generalmente por una puerta trasera y atravesar un control. En un principio a mí esto me sorprendía porque, claro, tenemos un montón de trabajadores que tienen muy poco que hacer. En realidad aquí el índice de delincuencia y de robos es muy bajo y luego a su vez está todo lleno de cámaras. Sin embargo, en estas situaciones donde me estoy dando cuenta de la labor de tener una garita por cada urbanización, porque son ellos los que están activando las medidas de control. Revisan quién entra, quién sale, que miden la fiebre. What's your name? Marlon. Telephone. Vámonos. Where are you from? Sí, para allá. Okay. Y ya veis que si llueve se meten en la tienda de campaña, no hay problema. Eso sí, en la acera no se puede clavar ningún clavo y a veces se las lleva el viento. Si sales sin mascarilla, el portero de mi casa te lo recuerda y dice, tienes que poner la mascarilla. Curiosamente, una cosa que me ha fascinado ha sido el uso de drones con un altavoz para recordar a la gente que se mascarilla. Imaginaros, un dron por ahí por la calle gritándole a la gente y hablando. 请不要在外逗留了，赶紧回家。疫情期间，请适当在家进行健身锻炼。好的，跟日平咯，有日上海。面那位穿睡衣嗑瓜子的大叔，请您赶紧回家。 DJI es China, Tajian se llama, DJ, y han propuesto fumigar la ciudad usando drones y llegar a zonas más o menos inaccesibles. Muchos de vosotros me habéis preguntado por estas gafas y cómo conseguirlas, pero no os lo voy a decir. En el vídeo anterior, que si no lo habéis visto lo tenéis aquí, os acordáis que mi portero decía que teníamos 5 casos en la puerta de entrada. Pues bien, ahora mismo se ha editado una aplicación en la que poder seguir en tiempo directo los casos dentro de Shanghái y ver dónde está el caso de coronavirus más cercano. Llegó un rumor hace tiempo de que iban a fumigar Shanghái. De hecho, a mí me llegó un mensaje, oye, a partir de hoy, de 12 a 10 no salgas porque van a fumigar Shanghái.
Al final parece que ese rumor es infundado, pero sin embargo otras ciudades las han fumigado enteras. Entonces, desde China se está animando un montón a la gente, está haciendo un montón de anuncios. De hecho, hay un vídeo muy guay de un hospital en Wuhan en el que salen casi todos los enfermos bailando. Una de las razones más importantes para poder saltar y afrontar y pelear el coronavirus es mantener el ánimo arriba. Están ayudando a animar un poquito a la población. Hay bastante ánimo y bastante sentimiento de animar y de venirse arriba. Y esta pedazo de edición de vídeo del gobierno de Pensi que nos transmite la información de forma amena y divertida. 冠状病毒不可怕，就怕人们不听话。不走亲，不访友，不在外面到处走。该吃吃，该喝喝，就在家里待半月。发现疫情就隔离，防范主要靠自己。出门必须戴口罩，人多别去凑热闹。谁也不要信谣言，别去花那冤枉钱。这次疫情挺严重，政府号召要响应，挣钱不论多与少，不在外边到处跑。等到疫情有好转，无论干啥都不晚。本溪公安提醒您，众志成城战疫情。只要看到就转发，利国利己利大家，利大家。抗战疫情，我们一起努力。本溪加油，武汉加油，中国加油。 Mucha gente está trabajando desde casa y现在在工作吗？对对对。从家里什么都能做吗？对，可以。一般生活一样的吗？差不多。注意安全。好，谢谢。谢谢，拜拜。拜拜。慢走。Luego hay un montón de medidas laborales que están teniendo que cumplir las empresas que quieren empezar. Tienen que proporcionar mascarillas, medición de temperatura diaria. El aire acondicionado no se puede usar, que es una de las fuentes más fáciles de propagación del virus alrededor de una zona. 一会儿给你打电话，不给你打电话也不要来啊。喂。喂，你好。喂，你好，哎，我这里是红庄居委会的。你好。哎，你好，前2天你在我们这里登记过买口罩的，对吗？对。今天下午4点钟到5点钟，你带着那张红纸头就可以到药店里面去买了啊。好的，从几点到几点？4点到5点。好的，谢谢。没事，再见。拜拜。哦耶，来。OK。行，2块8。好了。然后这个用好了，什么时候可以再来？不知道，等通知。OK， 拜拜。谢谢，谢谢，辛苦你们，注意身体，谢谢。Esta es mi ración de mascarillas, chicos. Tengo mis mascarillas gubernamentales, ¡vámonos! Suscribiros, darle a la campanita, no os olvidéis de suscribiros, seguimos aguantando el coronavirus, suscribiros, no os olvidéis de suscribiros, seguimos por aquí y vámonos.